En este video te cuento por qué Boca perdió contra Lanús el domingo en la Fortaleza. Para este partido Boca salía con un 4-4-2 diferente al 4-2-3-1 que había alineado Diego Martínez contra Central Córdoba, con las vueltas tanto de Eky Fernández como de Medina, que volvían del preolímpico, y con Hanson jugando como segundo punta en vez de como extremo izquierdo, posición que desempeñaba Zenón, que justamente suele jugar en esa posición partiendo desde la izquierda hacia adentro. Por parte también de Boca entraba Sarachi en vez de Blanco, en un tema de refresco, de rotación básicamente, y en el caso de Lanús salía con un 4-3-1-2 diferente al 4-4-2 que, como analizamos en el video de las claves tácticas del Lanús de Zielinski, es el sistema preferencial del Granate. Y bueno, Zielinski salió con un 4-3-2-1-2 diferente, con el uruguayo Luciano Boggio alternando con Marcelino Moreno en ese puesto de enganche, de enlace de la mitad de la cancha y la delantera. En posesión, Boca formaba un cuadrado en la mitad de la cancha con Campuzano y Eky Fernández en la base de la jugada como un doble 5, y Medina y Zenón entre líneas, cerrados desde las bandas hacia adentro para jugar entre líneas a la espalda de los volantes de Lanús. La amplitud la daban los laterales, como suele ser habitual, tanto Sarachi por la banda izquierda como Advíncula por la banda derecha, pero desde el primer momento se notó esta falta de juego interior que viene evidenciando Boca en este inicio de ciclo. Y puntualmente una cosa que se notó mucho el domingo fueron las imprecisiones con la pelota, que causaron muchas pérdidas por errores no forzados ante la presión alta de un Lanús que, una vez que recuperaba, tenía tiempo y espacio para verticalizar y atacar rápidamente con peligro. De hecho, algunas pérdidas fueron aviso previo antes del gol, que justamente se produce por una situación similar, una pérdida y una descompensación del bloque con un salto tardío de Eky Fernández, y bueno, un intervalo muy amplio entre los dos centrales que quedan muy abiertos, tanto Lema y Figal. Campuzano que no llega a cerrar para corregir ese espacio y le permite a Loaiza filtrarle un pase para el desmarque de Walter Bou, ex conocido de Boca, para picar en ese espacio tan abierto y definir mano a mano con un Chiquito Romero que poco podía hacer más allá de estar adelantado. Pero bueno, evidentemente un remate mano a mano muy complicado de frenar, y el problema viene de antes y es un problema de bloque. Una de las cosas que preocupan de Boca, más allá de esta falta de juego interior de la que hablábamos, es la dependencia que está desarrollando en un distinto como Kevin Zenón, que es claramente el jugador diferencial de este equipo con pelota. De hecho, las dos únicas chances de Boca en un primer tiempo pésimo, horroroso, tanto con como sin pelota también, vienen de dos intervenciones suyas, girando el juego, recibiendo desde la derecha, para la proyección de Sarachi, que termina rematando al arco pero con muy poca claridad, y un centro que le pone a Hanson, que termina rematando de cabeza, pero que su cabezazo no va con la suficiente potencia y termina siendo atajado por el arquero Acosta. Con lo cual, evidentemente, más allá del ex Unión, no hay poca capacidad de inventiva y de creatividad en el último tercio, y esto es uno de los mayores problemas de Boca, que no tiene jugadores que tengan esa inventiva, ese desparpajo, ese regate, que necesitan atacantes que sobre todo parten de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, para eliminar rivales en 1 contra 1 y así aclarar más jugadas que al final, sin ese desborde, se terminan haciendo muchísimo más espesas. En el segundo tiempo hay que decir que Boca mejoró en cuanto a cantidad, aunque no calidad de ocasiones, ya que la búsqueda no se varió demasiado. Todos fueron centros al área buscando un rematador justamente en el punto penal o anticipándose tanto en primer como en segundo palo. Pero hay que mencionar a dos jugadores que justamente hacían su regreso al equipo, y son Cristian Medina y Eky Fernández. Cristian Medina, que partía por la derecha pero terminaba cerrándose y jugando por adentro entre líneas. En el segundo tiempo tuvo mayores intervenciones, aunque es cierto que tuvo un juego bastante irregular, sin poder gravitar demasiado, más allá de recibir y dar continuidad a las jugadas que, evidentemente, como decía antes, no terminaban en mucho, más allá del centro área, que no terminaban siendo rematados por nadie, o si eran rematados por alguien, como puede ser el caso de algún centro rematado de cabeza por Hanson o el propio Cavani, que evidentemente sigue con el arco cerrado, algo que tiene que cambiar ya, porque la verdad es que así no se puede seguir compitiendo, errando tantos goles.
más allá de eso no tuvo demasiada intervención. Y en el caso de X Fernández, primero empezó jugando en la de Campuzano y después con Boca reajustado tácticamente, con los ingresos de Bullau, de Langoni, Cavani, para acompañar a Merentiel y buscar el partido de la forma que sea, incluso ya jugando en desventaja por 2 goles, después de un gol que justamente viene por una mala marca de Medina, que es algo que evidentemente le falta a Medina, sacrificio defensivo. Si va a jugar como 8, tiene que mejorar mucho en ese aspecto, y si no, tiene que jugar más centralizado como enganche, como 10, porque le está costando mucho en el tema de las coberturas y de las ayudas al lateral estar más concentrado, y creo que evidentemente no se favorece su juego tampoco si se exponen este tipo de debilidades, que yo creo que, ya digo, son aspectos que tiene para corregir. Pero como decía antes de X Fernández, arrancó jugando en la de Campuzano, después terminó jugando como único volante central en un Boca ya lanzado al ataque, y si bien es cierto que cumplió, porque la realidad es que dio buenos pases verticales y cerró bien en alguna jugada que había que corregir a campo abierto, con el bloque un poco ya partido y como decía antes, lanzado al ataque, evidentemente yo creo que la mejor versión de X, como ya hemos visto previamente, es acompañada de un volante más posicional. Al Boca no tener un volante posicional más definido o de garantías mismamente, porque quizás el perfil más natural de 5 que hay en el equipo es Campuzano, yo creo que al final seguramente termina siendo Paul Fernández ese jugador, el que juegue más como ese 5 más posicional, como fue en el tramo final de 2023. Pero bueno, veremos. Yo creo que aún así la mejor versión de X Fernández es la que juega acompañado y no solo. Y ya por último mencionar a Lucas Blondel, que entró y en los pocos minutos que jugó tuvo 2 llegadas, una terminó siendo el gol, un descuento que la realidad es que sirvió de muy poco, porque fue en el minuto 95, con Boca ya sin prácticamente tiempo para reaccionar y buscar al menos un empate, un intento de remontada. Y bueno, hay que elogiar esa faceta de llegador por adentro, una cosa que hacía muy bien en el propio Tigre de Diego Martínez, y que es algo que ha hecho puntualmente en Boca en algunos momentos. Me acuerdo de un golazo contra el Magro por Copa Argentina el año pasado, también uno contra Central Córdoba, llegando muy bien para recibir un pase de detrás de Ceballos. Bueno, es algo que hace muy bien y es una faceta que hay que explotar mucho más, y más allá del buen rendimiento de Advíncula en general, yo creo que podemos ver en muchos momentos algo como vimos contra Tigre, por ejemplo, que es esta dupla Blondel-Advíncula contra Tigre y contra Defensa y Justicia. También yo creo que es algo que podemos ver bastante, con Blondel metiéndose por adentro para llegar por carril central, y Advíncula dando esa profundidad y esa amplitud que tanto sabe dar. Así que nada, estas fueron un poco las claves tácticas de la derrota de Boca, un partido duro, una derrota que duele y sobre todo que llega en el peor momento posible en la previa del Superclásico, que va a ser el próximo domingo. Estén atentos en esta semana, porque va a haber bastante contenido en ese sentido, preparando lo que va a ser el primer Superclásico del 2024. Y bueno, un partido en el cual Boca tiene que mejorar muchísimo, en muchísimos aspectos, ser un equipo más fiable a nivel defensivo, perder muchas menos pelotas, cosa que lo condenó mucho, sobre todo en el primer tiempo contra Lanús, en este mismo partido. Y arriba aprovechar las ocasiones que se tengan, porque seguramente se tengan pocas chances en el Monumental, y esas chances hay que aprovecharlas el máximo posible. Así que nada, iremos viendo esta semana cómo se van desarrollando los sucesos, pero por las dudas estén atentos. Y nada, si les gustó el contenido, denme un like, síganme y nos vemos en el siguiente video. El domingo, cueste lo que cueste.